Muy bien, saludos a todos. Vamos a continuar con las clases. En esta oportunidad vamos a ver el tema de esclerosis múltiple. Es un tema que puede parecer algo complicado, pero es una enfermedad que tiene su frecuencia en nuestro medio, por lo tanto también la debemos conocer. Muy bien. Em, Vamos a empezar a manera de introducción, indicando que la esclerosis múltiple, dentro de todas las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso, viene a ser una de las más representativas. Si bien tiene una base genética, pero no es un dato absoluto. Ya la base genética puede estar incluso en solo la mitad de los pacientes con esclerosis múltiple. Se va a caracterizar porque puede afectar a cualquier parte del sistema nervioso central y por lo tanto al afectar ya sea encéfalo o médula, sus manifestaciones también van a ser secundarias a esto, ¿no? Pero cualquier parte del sistema nervioso central se puede ver afectada, ¿ya? Generalmente se afectan o se producen lesiones inflamatorias que pueden resolverse solas o que pueden quedar con secuelas permanentes. Cuando existe una de estas lesiones en el sistema nervioso central, va a quedar una cicatriz de microglía, ya con zonas de desmielinización, por lo tanto se va a ver afectado la transmisión nerviosa, el potencial de elección, todo el funcionamiento normal de una neurona se va a ver afectado. Y dentro de las enfermedades desmielinizantes es la causa más común de incapacidad por enfermedad neurológica grave, ¿ya? Si vemos la parte genética de la esclerosis múltiple, no está del todo esclarecida, ¿ya? Actualmente, pese a que se puedan encontrar algunos genes alterados o mutados, no es en todos. Si revisamos la literatura, al menos el 50% de los pacientes van a tener una afectación a nivel genético, ¿ya? El gen con mayor susceptibilidad que se repite en varios estudios es el HLA-DRB1, pero que no es frecuente encontrarlo, ¿ya? Hay 200 variantes genéticas de este gen, entonces es imposible saber o poder pronosticar el curso de la enfermedad o el riesgo de padecerla en algún momento de la vida, ¿ya? Entonces, la base genética todavía es incierta. Si hablamos un poco de la epidemiología y la presentación, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia media es entre 90 a 100 por cada 100.000 habitantes, esto en Norteamérica. El riesgo mayor de presentación está a partir de los 15 años de edad. Es más común en mujeres, ya que en varones con una relación de 2 a 3 a 1, pero es más grave en hombres con mayor discapacidad y mayor intensidad de los síntomas, con mayor frecuencia en países asiáticos y en gente de raza blanca. Un dato que puede ser interesante en esta enfermedad es que personas, por ejemplo, menores de 15 años que han logrado emigrar de una zona de baja prevalencia a una con alta prevalencia, adquieren este mismo riesgo en el área de destino. Por lo tanto, eso indicaría que pueden haber factores incluso ambientales que puedan desarrollar la esclerosis múltiple. En esta distribución de, a nivel mundial, vemos en rojo donde está la mayor prevalencia, ¿no? Y vemos que se encuentra en Norteamérica y en algunos países europeos. Ya en nuestro país no tenemos datos actualizados ni datos precisos. Como les mencionaba, pueden haber factores ambientales, así como se han pensado en factores genéticos, también tenemos los ambientales. Existen ya factores que sí están establecidos, ¿ya? Por ejemplo, factores relacionados con un incremento de esclerosis múltiple va a ser el déficit de vitamina D, por ejemplo, la exposición al virus Epstein-Barr después de haber cursado la infancia temprana, los hábitos tabáquicos, como en cualquier patología. En este caso, el déficit de vitamina D nos hace propensos a infecciones virales, es decir, que estarían ligados estos dos, ¿no? El déficit de vitamina D que te hace propenso a tener o adquirir una infección por Epstein-Barr. ¿Listo? Y algunos factores dudosos, pero que también sí han tenido cierta relación. Por ejemplo, la ingesta
de sal durante mucho tiempo y la ingesta de grasas, ¿ya? En las dietas hipercalóricas. El sobrepeso, la obesidad siempre son factores que van a empeorar o pueden también desencadenar patologías. Muy bien, hablando de las causas de la esclerosis múltiple, em, podemos decir que es una enfermedad inmunomediada, que todavía no se han identificado un antígeno propio o diana. Entonces, sabemos que la esclerosis múltiple tiene afectación a nivel de los vasos, de los neurofilamentos y de los canales iónicos a nivel celular, pero principalmente sobre los componentes mielínicos, ¿ya? Esta imagen, si bien puede parecer algo compleja, lo vamos a tratar em, de resumir o de explicar lo mejor posible. Ya tenemos acá una región que representaría el líquido intracelular, ¿ya? Y tenemos el líquido extracelular. Acá vemos, por ejemplo, la presentación en la parte de aquí arriba, la exposición, ya sea factores genéticos o factores ambientales, que pueden actuar como gatillos o desencadenantes de la esclerosis múltiple. Entonces, estos factores se puede tener un primer contacto, ya sea en la infancia, ya sea en las infecciones virales, los factores genéticos que se puedan desarrollar, los factores ambientales. Entonces, esto a la larga desencadena una respuesta de mediadores, ¿ya? Se activan algunos genes y estos genes, al dañarse, van a codificar obviamente proteínas que van a estar con un funcionamiento inadecuado y esto hace que se liberen interleucinas, ¿ya? Citocinas proinflamatorias, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, que han sido los más estudiados, por ejemplo, como en muchas patologías inflamatorias, la interleucina 8, ¿ya? Estos lo que van a hacer es activar a las células de la microglía. En este caso, van a hacer que estas células de la microglía produzcan quimiosinas. Estas quimiosinas sabemos que son mediadores inmunológicos que se encargan de llamar, atraer o movilizar células blancas, ¿ya? Junto igual con otras de las células de la microglía, por ejemplo, los astrocitos que también liberan gran cantidad de quimiosinas. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Estas citocinas, junto con la interleucina 1 beta, estimulan tanto a la microglía y también a la autofagia o a la autólisis de las células, ¿ya? Provocando, por lo tanto, respuestas inmunológicas. La primera respuesta que vamos a ver es que por acción de estas quimiosinas, los linfocitos T se van a diferenciar en mayor cantidad en sus dos variantes, ¿no? Los helper tipo 1 y tipo 2. Los tipo 1 que son encargados de las respuestas celulares y los tipo 2 que son los encargados de la respuesta humoral. Entonces, se van a activar tanto células como los macrófagos y tanto anticuerpos, ¿ya? Que van a atacar, aquí vemos un esquema de una neurona con su axón y estas barras amarillas corresponden a las vainas de mielina. Entonces aquí arriba vemos cómo los macrófagos activados y también los anticuerpos que van a ir a atacar justamente a las vainas de mielina de los diferentes em, axones o células nerviosas. ¿Listo? Entonces, las especies reactivas de oxígeno que van a liberar también estas células activadas van a atacar a nivel de los nodos y todo esto desencadena un bloqueo del potencial de acción. Es decir, que la transmisión nerviosa que pueda estar empezando en el cuerpo neuronal ya no se va a poder transmitir a través de esta neurona por la destrucción de las células encargadas de la mielina, es decir, los oligodendrocitos, y por el bloqueo del potencial de acción a nivel de los nodos de Ranvier, ¿ya? Existen diferentes artículos que han tratado de estudiar o explicar aún con más detalle estos mecanismos. Hay estudios que solamente hablan del papel que llevan a cabo los linfocitos CD8, por ejemplo. Ya, el papel del zinc también se ha estudiado bastante, pero tampoco hay una fisiopatología molecular así clara. Entonces, en resumen, acá podemos ver, por ejemplo, en la parte superior,
una neurona sana con sus dendritas, su axón, el axón que está cubierto por las vainas de mielina, los oligodendrocitos, entre uno y otro, entre una y otra vaina tenemos un espacio libre de mielina, que son los nodos de Rambier, por donde va a ir, ¿no?, el potencial de acción de manera saltatoria. Al haber destrucción, como se ve acá, entonces la información ya no llega hasta el final. En estas animaciones podemos ver cómo la información se transmite de manera constante, ininterrumpida. En cambio, en aquellas vainas de mielina que ya están dañadas, esta interrupción provoca que el potencial de acción ya no se transmita con la misma intensidad o en la misma dirección. ¿Ya? Y la información es inconstante, es errática o a veces incluso se detiene. ¿Ya? Entonces se va deteriorando, como ven, aquí en las barras celestes, las vainas de mielina. Entonces, si vemos que juegan un papel bien importante la parte genética y la parte ambiental, aquí surgen, ¿no?, preguntas como, ¿es una enfermedad entonces autoinmune? Ya, hay estudios que dicen que sí. ¿Es una enfermedad degenerativa? Es decir, por el desgaste, ya sea por la edad o por otros factores, por ejemplo, o comorbilidades que pueda tener el paciente. ¿O es una enfermedad infecciosa? La infección a virus también, como les he mencionado, ¿no?, pueden desencadenar la liberación de estas citocinas en algún momento de la vida. O es una mezcla de todo esto. ¿Ya? Entonces, la esclerosis múltiple no se puede categorizar como una sola enfermedad, ya sea infecciosa o sea degenerativa. Sí, es una enfermedad inmunomediada, ¿ya? Sabemos que está mediada por células, por células del sistema inmunitario. ¿Listo? Si vemos la base, o bueno, estas lesiones que se provocan en el sistema nervioso central em, van a generar zonas bastante extensas de ausencia de mielina, ¿ya? La mielina se encuentra en la sustancia blanca, entonces va a afectarse toda la sustancia blanca del sistema nervioso central. Entonces, estas lesiones inflamatorias se conocen como placas, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, imágenes de cortes de piezas cadavéricas. Este es un corte, por ejemplo, coronal. Este lado, el lado derecho de la imagen, corresponde a un cerebro normal. Es decir, vemos la corteza, que es sustancia gris, es decir, son cuerpos neuronales, no tienen mielina, obviamente. Y vemos aquí la sustancia blanca o subcorteza, que son los axones cubiertos de mielina que están partiendo de aquí de la corteza, ¿no? Y que se están dirigiendo a sus diferentes puntos. Entonces, en el lado izquierdo vemos que, por ejemplo, toda esta sustancia blanca que se veía aquí en el lado derecho alrededor del ventrículo, aquí queda como una sombra oscura, ¿ya? Esta sombra oscura corresponde a una placa, ¿ya?, una placa de lesión. ¿Por qué se ve oscura? Porque, como les he dicho, es una enfermedad que afecta preferentemente a la sustancia blanca. Entonces va a destruir la mielina. Entonces, al no haber mielina, se va a ver como una placa oscura, ¿no? Ya no se ve así blanco como en este otro lado. ¿Listo? Este es otro corte igual en una pieza cadavérica donde vemos, ¿no?, estas placas, la presencia de estas placas alrededor de los ventrículos, ¿ya? Con ausencia de mielina. Este es un corte coronal o axial, perdón, donde vemos igual, ¿no?, alrededor de los ventrículos laterales, igual diferentes placas, ¿no?, en grandes cantidades. Puntitos pequeños que se pueden ver, miren aquí uno por debajo de la corteza, otros que están pegados o alrededor de los ventrículos laterales, ¿no?, zonas de lesión y con ausencia de mielina. Ya, bueno, una vez que hemos visto que se va dañando la sustancia blanca en el sistema nervioso central, la enfermedad no se va a manifestar como una sola entidad que va a progresar o un solo síntoma que va a tener. Existen diferentes formas evolutivas, actualmente existen cuatro, hasta el 96 solamente eran estas tres primeras, pero ya después se ha añadido la última, ¿no? Eh, síndrome clínicamente aislado. Entonces, dentro de los fenotipos clínicos, tenemos
la remitente recurrente, por ejemplo, ¿no? La esclerosis múltiple remitente recurrente, que es el 86% de los casos, significa que va a haber brotes de la enfermedad, es decir, momentos en los que se va a manifestar y que posteriormente va a haber una recuperación total o parcial. A esto le va a seguir periodos libres de recaídas. Y nuevamente en algún momento puede haber un nuevo brote. Es decir, va a haber un brote, va a haber un periodo libre donde está totalmente asintomático y después puede haber un nuevo brote afectando otro lugar del sistema nervioso. Por eso es que se llama remitente recurrente. El segundo grupo, que es la secundariamente progresiva, entre el 25 al 50% de los pacientes, se caracteriza porque después de que ha iniciado el brote, el primer brote o el brote inicial, la enfermedad va a tener un curso lentamente progresivo. Ya puede haber incluso periodos de meseta donde la enfermedad se va a detener y posteriormente puede volver a avanzar o empeorar ese brote inicial. ¿Ya? Luego tenemos la primariamente progresiva, que es en menor porcentaje, entre el 5 al 10% de los pacientes, donde hay un deterioro progresivo, rápido y bastante agresivo de la enfermedad desde el comienzo, ¿ya? Sin brotes intercalados. Esto es que progresa la enfermedad en línea recta y se va haciendo cada vez más severa. Y el síndrome clínicamente aislado, que se caracteriza porque solamente va a haber una manifestación clínica, o sea, es decir, un brote, se va a recuperar de manera total o parcial y puede que nunca más lo tenga, es decir, un solo síntoma en algún momento de la vida, pero no vamos a saber exactamente qué ha sido, qué ha pasado, ¿ya? Entonces, por eso se lo denomina así, como un síndrome clínicamente aislado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es que progresa esta enfermedad? La esclerosis múltiple, como les decía, puede afectar a cualquier parte del sistema nervioso central, dependiendo si se manifiesta, por ejemplo, a nivel de los centros de la visión, si se manifiesta a nivel de los centros de control motor de las extremidades, a nivel sensitivo o cognitivo. La esclerosis múltiple puede ir progresando o pueden irse añadiendo nuevos síntomas. ¿Ya? La, la esclerosis múltiple siempre va a iniciar con un síndrome clínicamente aislado. ¿Qué significa? Que va a haber un síntoma nervioso de compromiso del sistema nervioso central y que probablemente se va a inactivar, ¿ya? Es decir, que no va a haber recaídas, no va a haber nuevas lesiones, nada, y que si hacemos una resonancia magnética vamos a encontrar ahí una pequeña lesión, probablemente muy inespecífica, pero la lesión o este síntoma o esta lesión que se ha producido puede activarse. ¿Qué significa actividad de la enfermedad? Como dice que a la derecha es la presencia de brotes clínicos o nuevas lesiones que se puedan ver en la resonancia magnética, manifestándose ya sea por el empeoramiento funcional o empeorando incluso la discapacidad del paciente, ¿no? Entonces, si vemos un síndrome clínicamente aislado, es decir, que en este momento se está manifestando esta lesión, se mantiene activa, va empeorando y aquí aparten las categorías clínicas que les he mencionado. Puede irse hacia una esclerosis múltiple recurrente remitente, es decir, que va a haber periodos en los que va a estar activo, va a haber un nuevo brote, periodos libres de síntomas y otra vez un nuevo brote, ¿ya? Aquí está, puede activarse sin progresión o puede activarse con progresión. Si se activa con progresión, puede ser una esclerosis secundariamente progresiva por la progresión lenta o puede ser una esclerosis primariamente progresiva, es decir, desde el momento en que ha iniciado un síndrome clínicamente aislado se mantiene activo y va empeorando y sigue esta línea, ¿no? Convirtiéndose en una esclerosis primariamente progresiva o puede tener periodos en los que va a haber inactividad y posteriormente un nuevo brote, entonces ahí se va a conocer como remitente recurrente o una progresión lenta con mesetas, ¿no? De detención de la enfermedad y se conocería como esclerosis múltiple secundariamente progresiva, ¿ya? Es decir, que al inicio de los síntomas se va a llamar como un síndrome clínicamente aislado y dependiendo de su evolución y su actividad, puede convertirse en recurrente remitente
Esta puede cambiar a ser una secundariamente progresiva o una primariamente progresiva, ¿ya? Cuando decimos que la enfermedad está estable, como se menciona aquí, cuando hay ausencia de brotes, cuando hay ausencia de lesiones nuevas en la resonancia y cuando no ha progresado la discapacidad, ¿ya? Entonces ahí la enfermedad se ha estabilizado. Vámonos a las manifestaciones clínicas. Los síntomas van a empezar entre los 25 hasta los 30 años, ¿ya? Hay un rango de hasta 26, 31 años, ¿no? Pero es un rango mm, un poco más amplio, ¿ya? Entonces, entre los 26 a 31 años es la edad promedio en la que puede manifestarse los síntomas. Van a ser variados porque uno pueden ser consecuencia de las lesiones o por la misma lesión en el sistema nervioso central pueden ser las manifestaciones clínicas, ¿ya? Em, Pueden haber cambios fisiopatológicos secundarios que van a generar temblor o espasticidad, por ejemplo, por las mismas repercusiones emocionales que puede tener la enfermedad, puede empezar manifestándose con depresión, incluso por el nivel económico, socioeconómico del paciente, las manifestaciones también pueden ser peores, más intensas o tal vez menos intensas o menos discapacitantes. Los síntomas son muy variables, dependen mucho de los sitios en los que se afecte, pero con mayor predilección la esclerosis múltiple afecta al nervio óptico, va a afectar al tronco cerebral, va a afectar al cerebelo, la médula y toda la sustancia blanca hemisférica, es decir, todo el sistema nervioso central, ¿ya? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas entonces? Los síntomas iniciales pueden ser, por ejemplo, trastornos de la sensibilidad en cualquier parte del cuerpo, con todas sus variantes. Puede haber neuritis óptica, es decir, inflamación del nervio óptico con alteraciones visuales. Puede haber o iniciar con debilidad de una o más extremidades. Puede haber visión doble, vértigo en pocos casos, ¿ya? Los trastornos motores paréticos, por ejemplo, ¿no? Las paresis espásticas, la hiperreflexia, el clonus, con todos los signos de lesión de motoneurona superior, ¿ya? La fatiga o cansancio muscular puede ser igual un síntoma. Pueden existir trastornos de la coordinación, como las paresis espásticas, por ejemplo, con ataxia cerebelosa, la incoordinación de movimientos finos, el nistagmo, alteraciones de la voz, por ejemplo, un lenguaje más lento. Puede haber trastornos sensitivos posteriormente, como alteraciones propioceptivas, sensaciones de adormecimiento en brazos y manos, ya adormecimientos en miembros inferiores, las parestesias fugaces, ya, o dolor incluso inespecífico, y los trastornos visuales, pérdida de la visión por la neuritis óptica. Esta pérdida se caracteriza porque hay una recuperación parcial y a veces total de los síntomas, alteración en la visión para colores, ¿ya? Y la afectación generalmente es bilateral, ¿ya? Entonces, como han visto, puede afectarse cualquier parte del sistema nervioso central. Los síntomas son totalmente inespecíficos. Si tenemos, por ejemplo, un paciente que llega con alteraciones visuales, de entrada no vamos a pensar que es esclerosis múltiple. ¿Ya? Se considera la esclerosis múltiple como una enfermedad de descarte, es decir, que tenemos que estar seguros de que no es otra cosa, porque decir que tiene esclerosis múltiple prácticamente le estamos dando un pronóstico bastante sombrío a la patología de este paciente, ¿ya? Le estaríamos cambiando prácticamente toda la vida al darle ese diagnóstico. Entonces, tenemos que estar seguros que esas alteraciones no sean por un infarto, una hemorragia, un tumor, un proceso infeccioso, ¿ya? Entonces, dependiendo de la clínica, también vamos a ir buscando las posibles etiologías, ¿ya? Dentro de los trastornos oculomotores, por ejemplo, son relativamente frecuentes que empiecen con diplopía o paresia del sexto par craneal, pero no es la única causa, ¿no? Hay diferentes causas metabólicas que pueden provocar esto. Trastornos de los pares craneales, por ejemplo, que pueden ser de manera aislada.
trastornos esfinterianos y sexuales, por ejemplo, que igual se presentan en varios pacientes. A veces empiezan con trastornos de la micción, ¿ya? Y la disfunción eréctil, que no tenga una causa urológica, por ejemplo, puede ser provocada por la esclerosis múltiple. Los trastornos psiquiátricos y psíquicos, por ejemplo, el deterioro cognitivo a temprana edad. O sea, un paciente con deterioro cognitivo entre los 26 y 31 años de edad, obviamente va a ser bastante llamativo. Tenemos que estudiar esos síntomas. Em, Pueden haber alteraciones visuales, por ejemplo, las borrosidades de la vista, los ingultos que sean de difícil control, ¿ya? El dolor generalizado que puede haber en la columna dorsal, que es el signo del MT, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por ejemplo, el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Existen criterios clínicos, el último y el más actualizado de momento es el del 2017, son los criterios de McDonald's. Ya, estos criterios de McDonald's están vigentes actualmente y cada vez se van modificando. La última modificación es del 2017 que sigue estando actual. Aquí les dejo el artículo por si lo quieren buscar. ¿Ya? Los criterios te piden que que haya evidencia clínica, es decir, sospecha clínica por manifestaciones. Tiene que estar apoyado de imágenes con resonancia magnética. Las tomografías no nos sirven, solamente la resonancia magnética. Y apoyado de laboratorios en caso de que tengamos dudas, ¿ya? Y que hayan tenido una evolución en el tiempo, ambas, ¿no? O sea, tanto la parte clínica como la parte complementaria tienen que haber tenido una evolución durante el tiempo. Estos criterios se van a ayudar, por lo tanto, o sea, las manifestaciones clínicas se van a apoyar para el diagnóstico en la resonancia magnética, en el hallazgo de las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo y en los potenciales evocados del tronco encefálico, ¿ya? Todo eso nos piden los criterios de McDonald's. Es tan complejo el diagnóstico de esta enfermedad que hasta hay un glosario para podernos entender mejor cuando estamos tratando de diagnosticar esto. Ya les voy a hacer un resumen cortito de todo de qué significa cada uno de estos términos. Ya en los criterios de McDonald's, por ejemplo, nos habla mucho de qué es un ataque. Ya el ataque, o también conocido como brote, también conocido como recaída, va a ser la exacerbación de los síntomas. Ya se refiere al empeoramiento de los síntomas. ¿Listo? Cuando puede estar un síntoma, puede que se haya autolimitado o resuelto parcialmente y posteriormente empeora. Entonces, eso es un ataque. Esto es un brote. O cuando se presenta por primera vez un nuevo síntoma, ¿ya? Ese puede ser también, se puede considerar un ataque. ¿Listo? Que es un síndrome clínicamente aislado. Como está definido acá, tal cual en los criterios de McDonald's, te dice que es un episodio clínico monofásico con síntomas que el paciente te los va a dar y con hallazgos objetivos que nos van a mostrar una área de desmielinización en el sistema nervioso central, ¿ya? Y que va a durar por lo menos más de 24 horas. ¿Ya? Esa es una de las características, que tienen que durar más de 24 horas, con o sin recuperación. ¿Ya? Entonces, ese es un síndrome clínicamente aislado, un síntoma que va a durar más de 24 horas, pero que tiene que tener de manera objetiva una lesión en el sistema nervioso central verificado por imágenes. ¿Qué significa diseminación en espacio? Esto igual es un término bastante que lo vamos a ir viendo eh, más adelante. Significa el desarrollo de lesiones en distintas ubicaciones anatómicas del sistema nervioso central. Por eso se conoce como un proceso multifocal, ¿ya? Es decir, que debería haber, si digamos tenemos una lesión en un solo punto, en un año tendríamos que tener dos lesiones, ¿ya? En varios puntos. Entonces, es diseminación en espacio. Cuando hablamos de diseminación en tiempo, cuando el desarrollo o la aparición de nuevas lesiones se han presentado a lo largo del tiempo. Por eso es que la esclerosis múltiple no se puede diagnosticar en la primera consulta o en un mes, por ejemplo.
¿ya? Si es un paciente que viene con alteraciones visuales, le hacemos su resonancia magnética, vemos que tiene pequeñas lesiones inflamatorias, pero necesitamos que tenga, em, que esto haya avanzado en tiempo y espacio. Es decir, que la primera lesión que hemos visto, en un año tenemos que ver que tenga ya dos lesiones, o que hayan aparecido lesiones nuevas o más grandes, ¿ya? O en distintas ubicaciones con otro tipo de sintomatología. Entonces, tiene que cumplirse esos criterios, ¿ya? ¿Qué es una lesión? ¿Ya? Las lesiones se van a ver como áreas hiperintensas en las resonancias magnéticas, ¿ya? Generalmente las vemos en secuencias ponderadas en T2, ¿ya? Que son las lesiones infratentoriales, cualquier lesión que va a estar en el tronco encefálico o en en el cerebelo, y que son las lesiones yuxtacorticales, son las lesiones de toda la sustancia blanca, ¿no? Como son yuxtacorticales, significa que van a estar por debajo o en vecindad de la corteza cerebral y que se van a evidenciar en secuencias T2 como imágenes hiperintensas. ¿Ya? Como dice acá, no, lo que está remarcado, no hay un signo patognomónico de de la enfermedad. Sí o sí se necesita que la parte clínica esté apoyada con imágenes y con laboratorios, ¿ya? Eso igual está descrito en los criterios de McDonald's. Entonces, los criterios de McDonald's se pueden resumir así en este cuadro que es más sencillo, donde está dividido la presentación clínica y los datos adicionales que son necesarios para el diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos dos o más brotes, es decir, dos o más síntomas diferentes, ¿ya? Solamente por darles un ejemplo, paciente que viene con alteraciones visuales, es decir, con ceguera de un ojo y que al mismo tiempo tiene parálisis de una extremidad, por ejemplo, ¿ya? Entonces son dos regiones anatómicas bien diferentes que pueden estar comprometidas. Entonces ahí ya tenemos la sospecha, ¿no? Hacemos nuestros estudios y vemos que sí tiene dos lesiones bien diferenciadas en dos lugares diferentes. Entonces ya no necesitamos de datos adicionales, ya podemos estar con una gran sospecha de que es una esclerosis múltiple. En cambio, si tenemos, por ejemplo, dos o más ataques, pueden ser los mismos que al principio, ¿ya? Pero solamente uno de estos tiene una lesión, entonces necesitamos sí o sí de datos adicionales. Tenemos que ver que haya diseminación en espacio, que se tiene que demostrar por la resonancia magnética. Es decir, que tenemos que esperar por lo menos un tiempo hasta que se marque la lesión en un espacio diferente, en una nueva región del sistema nervioso, ¿no? Y podemos esperar incluso a que haya otro ataque más para poder decir que es esclerosis múltiple. Este ataque puede producirse, por ejemplo, de aquí a un año, de aquí a 6 meses, o sea, es incierto, ¿ya? Tercero, puede haber un solo ataque, es decir, una sola manifestación clínica, y con dos o más lesiones en diferentes lugares, ¿ya? O sea, al contrario que acá. Aquí eran dos ataques, dos manifestaciones clínicas con una sola lesión. En cambio, aquí es una sola manifestación clínica, pero con dos lesiones diferentes. Entonces, para eso tenemos que complementar con diseminación en tiempo. Es decir, que tenemos que esperar a ver si estas lesiones han aumentado en número o han crecido o han aumentado en volumen, ¿ya? Y esto siempre apoyados en resonancia magnética. Podemos esperar incluso un segundo ataque clínico, ¿ya? ¿Qué pasa si tenemos un solo ataque o sea, una sola manifestación clínica, pero no tenemos ninguna lesión, ¿ya? Em, Entonces ya lo podemos considerar como un síndrome clínicamente aislado y tenemos que esperar a que haya, ya sea diseminación en tiempo y diseminación en espacio. Y esto siempre lo vamos a ver en las resonancias magnéticas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles pueden ser estas manifestaciones? Como les había mencionado, ¿no? Las lesiones en el nervio óptico pueden empezar con ese tipo de manifestaciones, en cerebelo, en cerebro, dependiendo
de la localización, los síntomas también pueden ser muy diferentes. Pueden haber síntomas paroxísticos que van a durar unos segundos o un minuto. Pueden haber alteraciones de la médula espinal, alteraciones en el tronco encefálico, los síntomas psiquiátricos. Todos estos, cualquiera de estas manifestaciones se considera un brote o un ataque, ¿ya? Entonces, tendría que haber por lo menos dos de estos así en localizaciones bien diferenciadas, como les decía, una pérdida visual, por ejemplo, acompañado de, em, ahí está, por ejemplo, lo podemos acompañar de dificultad para el habla, ¿ya? Dificultad para el habla sumado a una pérdida visual, cada uno son zonas o regiones diferentes en el cerebro y cada una se consideraría un brote, ¿no? Entonces nos vamos a apoyar de los diferentes tipos de las resonancias magnéticas. Por ejemplo, aquí vemos diseminación en espacio, es decir, que hay lesiones en diferentes lugares. Hacemos una resonancia magnética, digamos, a este paciente y vemos que tiene, ¿no? Estas lesiones, ¿ya? Eh, que son interparenquimatosas, que pueden estar debajo de la corteza y que son varias. ¿Ven? En un corte más alto tenemos varias lesiones, ¿ya? Podemos esperar igual a ver si hay diseminación en el tiempo, es decir, que después de un año de que le hemos hecho la resonancia magnética o después de unos meses, han aparecido nuevas lesiones, ¿ya? Aquí está, podemos ver esta lesión ahora, aquí una, y después de un tiempo de la salida del seguimiento, podemos ver la misma lesión en el mismo lugar, pero ya vemos nuevas lesiones. Entonces ha habido diseminación en tiempo, a diferencia de lo que es la diseminación en espacio. Es decir, que al hacerle la resonancia magnética, vemos varias lesiones ya localizadas en diferentes puntos, ¿no? ¿Listo? Entonces debemos complementar de esa forma. No podemos decir a la primera que es esclerosis múltiple. Las lesiones, entonces, ¿dónde se van a localizar? Pueden ser periventriculares, yuxtacorticales, pueden ser lesiones corticales, infratentoriales y pueden estar localizadas en la médula espinal, es decir, en cualquier parte del sistema nervioso central, ¿ya? Aquí tenemos las más frecuentes. Por ejemplo, esta es una lesión yuxtacortical, ya está justamente por debajo de la corteza cerebral. Estas son las lesiones interparenquimatosas. Estas son las periventriculares, que están alrededor de los ventrículos. Aquí hay otra que puede ser subcortical. Las lesiones que están dentro de la corteza, por ejemplo, son más difíciles de ver. Se necesitan resonadores de mayor resolución imagenológica, ¿ya? Y aquí vemos, por ejemplo, la otra localización, ¿no? Las hiperintensidades en la médula espinal, ¿no? Esa imagen blanca que se ve dentro del espesor de la médula, aquí se ve con más claridad justo en los puntos de flecha, ¿ya? Entonces, simplificando un poco los criterios de McDonald del 2017, vamos a ver, aquí está. Necesitamos, por ejemplo, dos o más brotes, es decir, dos manifestaciones clínicas, eh, y dos lesiones en la resonancia magnética, ya no necesitaríamos ningún requisito más para complementar el diagnóstico. Es decir, dos signos clínicos con sus dos imágenes correspondientes para esos signos y no necesitamos complementar con nada. Si tenemos dos brotes, pero con un signo clínico, entonces necesitamos complementar con diseminación en espacio. Si tenemos un brote con dos signos clínicos, tenemos que complementar con diseminación en tiempo. Si tenemos un brote con un signo clínico, necesitamos complementar diseminación en espacio y diseminación en tiempo. Entonces, eso es en resumen los criterios de McDonald's. Incluso son mucho, mucho más detallados, pero bueno, los estamos tratando de simplificar para que se pueda conocer mejor, ¿ya? Si seguimos hablando de la neuroimagenología en la esclerosis múltiple, ¿ya? La resonancia magnética convencional nos va a permitir descartar otras enfermedades que puedan estar provocando estos síntomas, como hemorragias, tumores, malformaciones, ¿ya? Em, lo bueno y una de las ventajas de la neuroimagenología es que es muy sensible para detectar lesiones nuevas de la sustancia blanca, la médula espinal y el nervio óptico. Por eso es que la resonancia nos ayuda.
no nos sirve la tomografía para esto, ¿ya? Y como les he mencionado, la resonancia magnética nos va a permitir establecer si ha habido diseminación en tiempo y en espacio, ¿ya? Hay guías o artículos que solamente hablan de todos los criterios que se pueden tomar en cuenta para la neuroimagen en esclerosis múltiple, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos algunos datos más sobre la neuroimagenología. Se recomienda hacer la resonancia magnética en todos los pacientes en los que tengamos sospecha de esclerosis múltiple. La resonancia magnética en médula espinal no es obligatoria a menos de que sospechemos que clínicamente tiene lesión en médula y no en cerebro, ¿ya? La presentación de imágenes ovoideas son altamente sugerentes de esclerosis múltiple, ¿ya? En especial cuando captan contraste, nos va a indicar que las lesiones son agudas. Cuando son antiguas, las lesiones son hipointensas. Y esto es algo bien importante que se conozca. La esclerosis múltiple se diagnostica mejor y todos los criterios nos dicen que debe ser hecho con equipos de 3 teslas. Es como hablar de la resolución de las cámaras de los celulares, por ejemplo, ¿no? Que se miden en megapíxeles. Entonces, para la resonancia magnética se utiliza en teslas. En nuestro medio no tenemos resonadores de 3 teslas, ¿ya? Los más altos que tenemos en nuestro medio son los de 1.5 teslas, que nos sirven, obviamente son los resonadores con mayor capacidad que tenemos en el medio, ¿ya? De 1.5. Em, y los costos también son bien variados, ¿no? Existen otros resonadores en diferentes clínicas o hospitales que tienen un teslaje bastante bajo, de 0.2, de 0.5. Entonces, con eso no vamos a poder determinar las lesiones. Ya se ve casi como una tomografía. En cambio, con 1.5 Tesla podemos ver las lesiones grandes, podemos ver, no hay problema. Pero los criterios nos piden que sean hechos con resonadores de 3 Teslas. ¿Ya? Aquí está nuevamente, les muestro, ¿no? Esta resonancia, por ejemplo, es en 1.5 Teslas, ¿no? No se alcanza a diferenciar con el detalle que quisiéramos ver. Con 3 Teslas recién se alcanzan a ver las lesiones en la corteza, que son las más pequeñas, ¿ya? Y como les mencionaba, las lesiones, por ejemplo aquí, las lesiones agudas son las que van a verse así, imágenes hiperintensas. En cambio, las lesiones crónicas antiguas se van a ver así, hipointensas, ¿ya? Muy bien. Entonces, la parte de la neuroimagenología es bastante importante para realizarle a los pacientes durante el curso de la enfermedad para hacer su seguimiento, ¿ya? El, lo siguiente en lo que nos apoyamos para el diagnóstico de la esclerosis múltiple es en las bandas oligoclonales que vamos a ver en el líquido cefalorraquídeo. Ya no es obligatorio realizar una punción lumbar, pero sí cuando tenemos un síndrome clínicamente aislado, es decir, una primera manifestación neurológica inespecífica, podemos pedir las bandas oligoclonales, ¿ya? Que en realidad son proteínas, es decir, inmunoglobulinas, que aparecen o que aumentan su concentración cuando hay procesos inmunológicos, ¿ya? Entonces, la demostración de su presencia ya es un indicador altamente sugestivo de esclerosis múltiple. Así se ven las bandas oligoclonales, se hacen los estudios inmunológicos, vemos acá lo normal es que hay ausencia de bandas, o sea, vemos el líquido cefalorraquídeo, que a diferencia de este lado donde está lo normal, se pueden ver estas pequeñas líneas, ¿no? Ven aquí unas 3 líneas gruesas, más oscuras. A diferencia de un líquido normal, no hay nada de estas bandas. Esto se mide de acuerdo al peso molecular de cada uno de los componentes, o sea, es decir, se ve el peso, las inmunoglobulinas tienen su diferente peso, ¿no? Por su tamaño molecular, entonces tienden a acumularse dependiendo de su peso y del tipo de inmunoglobulina que estamos buscando, van a acomodarse entonces aquí abajo. En un líquido cefalorraquídeo anormal,
vamos a ver que las inmunoglobulinas se están acomodando, se están agrupando en la parte más baja por su peso también, ¿ya? En cambio, en un líquido normal se ve limpio, no hay estos componentes, estos anticuerpos, ¿ya? ¿A quienes les pedimos las pruebas de líquido cefalorraquídeo? Cuando tengamos, por ejemplo, evidencia clínica y la parte de la resonancia magnética sea poco concluyente, por ejemplo, ¿ya? Cuando hay una presentación que no sea típica o que sea un síndrome clínicamente aislado, ya cuando las características clínicas y de imagen no tienen correlación, o en poblaciones donde la esclerosis múltiple es de muy baja incidencia, tal vez como en nuestro medio. Pero en nuestro medio, lamentablemente, no hay ningún laboratorio que haga bandas oligoclonales, ¿no? Entonces, a veces tenemos que esperar a que haya un nuevo evento, un nuevo brote, ¿ya? Y eso tampoco no es bueno para el paciente, ¿no? Lo tercero en lo que nos apoyamos son los potenciales evocados, que constituyen pruebas electrofisiológicas que se realizan en diferentes partes del sistema nervioso central, justamente para ver cómo está la conducción eléctrica, si es anormal o si está enlentecida, ¿ya? A lo largo de todo el trayecto del sistema nervioso central. Por lo tanto, vamos a hacer potenciales evocados visuales, ¿ya? Que nos van a mostrar, por ejemplo, retraso en las ondas o enlentecimiento a los estímulos visuales, los potenciales evocados del tronco encefálico, principalmente para ver la respuesta auditiva, y los potenciales evocados somatosensoriales, que son la respuesta de los nervios periféricos, ¿ya? En extremidades superiores e inferiores. Lo importante en esto, como les dije, es un diagnóstico o es una enfermedad de descarte, es lo último en lo que pensamos, ¿ya? Hay que ver otras situaciones que puedan estar provocando síntomas muy similares con afectación en el sistema nervioso central, empezando por trastornos metabólicos, por ejemplo, los déficits vitamínicos, las enfermedades autoinmunes que afectan al sistema nervioso central, como el lupus, el síndrome de Sjögren, por ejemplo, los síndromes antifosfolipídicos que también afectan al sistema nervioso central, algunas enfermedades infecciosas como la neurosífilis, ya la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que igual en nuestro medio a veces se la infradiagnostica, alteraciones vasculares, ¿ya? Las leucoencefalopatías, por ejemplo, en adultos mayores, las vasculitis aisladas que pueden estar relacionadas con enfermedades autoinmunes, enfermedades neoplásicas que van a constituir los síndromes paraneoplásicos que muchas veces tienen manifestaciones neurológicas bien marcadas, enfermedades hereditarias, ¿ya? Y las otras enfermedades desmielinizantes como la enfermedad o la neuromielitis de Vick, ¿ya? Y bueno, hablando del tratamiento, con todas estas lesiones a nivel del sistema nervioso central y con el sistema inmune atacando nuestras propias vainas de mielina, entonces el tratamiento también tiene que ir dirigido a disminuir esa actividad inmunológica. ¿Ya? Va a haber un tratamiento entonces patogénico, un tratamiento sintomático y tratamiento no farmacológico. En cuanto al tratamiento patogénico, en nuestro medio tenemos disponibilidad del interferón y recientemente se ha autorizado la utilización del fingolimod. Normalmente hemos tratado la esclerosis múltiple con el interferón beta, ¿ya? Que va a tratar de reducir el número de brotes, pero no llega a controlar del todo la enfermedad, ¿no? Disminuye el número de brotes y por ende también la gravedad. La administración es intramuscular, es una vez a la semana. Se hace la administración de 30 miligramos. El otro, y el fingolimod, son tabletas por vía oral. Recientemente igual se ha autorizado en nuestro medio como tratamiento de primera línea para la esclerosis múltiple. Ha demostrado tener mayor eficacia que el interferón. Se administra en comprimidos que vienen de 0,5 miligramos al día. El problema con este medicamento es que aumenta el riesgo de infecciones, además que en pacientes cardiópatas y obesos está contraindicado su uso, ¿ya? Y muchas veces nuestros pacientes tienen patología cardiológica.
¿Listo? En cuanto al tratamiento patogénico, también podemos echar mano de los anticuerpos monoclonales, ¿ya? Estos anticuerpos monoclonales van a ser, o sea, anticuerpos que están desarrollados en laboratorio para combatir todo el proceso inflamatorio que está activo en este momento, ¿no? En nuestro medio, el que tenemos y que también recién ha ingresado al país es el rituximab. Todavía es de difícil adquisición, pero ya lo tenemos en el medio. Ya los demás no los tenemos todavía. Y hay varias opciones, como han visto, pero podemos usar nosotros rituximab. En cuanto al tratamiento sintomático, como han visto que las manifestaciones pueden ser muy variadas, desde convulsiones, alteraciones visuales, cefaleas, trastornos urológicos. Entonces, para cada uno de estos síntomas también damos tratamiento, ¿no? Ya sea con amitriptilina, con carbamazepina, con clonazepam, ¿ya? Dependiendo del síntoma que tengan, nosotros dejamos el tratamiento también, ¿ya? Y en cuanto al tratamiento no farmacológico, que muchas veces ayuda incluso más que los otros dos anteriores, este tratamiento no farmacológico se basa, uno, en el apoyo psicológico, porque el paciente está totalmente consciente de la enfermedad, eh, por las secuelas que le va a quedar. Puede quedar parapléjico, cuadripléjico, puede quedar ciego, ¿ya? O una combinación de todos esos. Tenemos pacientes que son parapléjicos, no se mueven y están ciegos, por ejemplo, pero totalmente conscientes. Entonces, es un paciente que va a estar deprimido, necesita apoyo psicológico, necesita orientación adecuada. El paciente necesita comprender qué es lo que le está pasando, qué enfermedad tiene y cómo ésta se va comportando y por qué está afectado y tan limitado. Ya hay que mejorar la calidad de vida de estos pacientes en su movilización, alimentación, aseo, higiene, apoyo familiar, y el manejo tiene que ser multidisciplinario dependiendo de las manifestaciones o secuelas que pueda tener, ¿no? Desde la parte nutricional, desde la parte de la rehabilitación motora, la parte psiquiátrica, ¿ya? Los analgésicos, es decir, son varias especialidades que están con estos pacientes. Muy bien, entonces eso es todo en cuanto a esclerosis múltiple de manera más resumida y sintética para que se pueda entender mejor.